Imagina caminar por las calles de una Atenas bulliciosa, donde cada esquina huele a debates filosóficos. Entre el ruido del mercado y las voces de los sabios surge un extranjero chipriota, Zenón de Sitio, con una idea que estremecería la manera en que el mundo entendería la identidad humana. No buscaba fama ni fortuna, buscaba entender cómo el ser humano podía sentirse ciudadano no solo de una ciudad, sino del planeta entero. Sus discípulos lo escuchaban boquiabiertos mientras hablaba de fraternidad universal, algo inconcebible en una época dividida por murallas y fronteras rígidas. Este pensamiento, tan adelantado, fue la semilla de una noción que siglos después llamaríamos ciudadanía global. Así nació el estoicismo, no como simple filosofía, sino como revolución silenciosa del pensamiento humano. Zenón llegó a Atenas tras perderlo todo en un naufragio. Lo que para cualquiera hubiera sido una tragedia, él lo entendió como destino. Sin riquezas, pero con hambre de saber, entró en una librería y quedó fascinado escuchando a un lector recitar las enseñanzas de los grandes filósofos. Esa escena cambió el rumbo de su vida. Decidió quedarse en Atenas, formarse y fundar su propia escuela bajo un pórtico pintado, un lugar simbólicamente público, donde cualquiera podía escuchar y reflexionar. Desde allí comenzó a hablar de la razón como el lenguaje universal de los seres humanos. No importaba el origen, el color ni la tierra natal. Lo que unía a todos era la capacidad de pensar y compartir una misma esencia racional. Lo asombroso es cómo sus ideas parecían flotar fuera del tiempo. En una Grecia marcada por el orgullo cívico de pertenecer a una polis específica, Zenón se atrevió a decir que todos formaban parte de una sola comunidad cósmica. Propuso que la verdadera patria no era Atenas ni Esparta, sino el mundo entero. Esa afirmación chocó contra los valores políticos de la época, donde cada ciudadano debía lealtad exclusiva a su ciudad. Sin embargo, sus palabras resonaron con una fuerza única, como si anticipara siglos de evolución social y política. Para Zenón, dividir a la humanidad era tan absurdo como dividir el cielo en parcelas invisibles. Todos respirábamos el mismo aire, vivíamos bajo el mismo sol y compartíamos una chispa divina que trascendía banderas. Su escuela, conocida como la Estoa, se convirtió en punto de encuentro de mentes inquietas y viajeros de distintas culturas. Allí no se enseñaba cómo conquistar territorios, sino cómo conquistar la paz interior. Lo revolucionario era que cualquier persona podía participar, sin importar su clase o procedencia. Esa accesibilidad fue una especie de ensayo de ciudadanía abierta, siglos antes de que el concepto se formalizara. Zenón creía que si el pensamiento podía ser compartido libremente, el mundo también debía serlo. Cada conversación en la Estoa era como un ensayo de convivencia global en miniatura, una demostración práctica de que las ideas pueden unir donde las fronteras dividen. Resulta fascinante pensar que su visión de un orden universal anticipa los debates modernos sobre globalización. Donde hoy hablamos de cooperación internacional, Zenón hablaba de armonía entre la razón y la naturaleza. Creía que todo ser humano formaba parte de una red viva, guiada por la misma ley natural. Esa idea de unidad lógica y moral es la raíz de muchos ideales contemporáneos, desde los derechos humanos hasta la ecología planetaria. En un mundo aún fragmentado por guerras y rivalidades, su voz fue un eco del futuro, proponiendo que solo al reconocernos como iguales podríamos encontrar estabilidad. No solo predicaba unidad, sino responsabilidad compartida, una ética del planeta antes de que existiera la palabra planeta en nuestro sentido moderno. Los estoicos posteriores, como Crisipo o Séneca, expandieron ese mensaje hasta convertirlo en un sistema ético robusto. Todos coincidían en un punto: el cosmos era una comunidad. Ningún poder político debía estar por encima de la ley natural que gobierna a todos por igual. Esa noción traspasó fronteras, llegó a Roma y siglos más tarde
influenció la base moral del derecho natural europeo. Lo que comenzó bajo un pórtico ateniense se transformó en una guía silenciosa para civilizaciones enteras. En esencia, Zenón había plantado en la mente humana la idea de pertenecer a algo mayor que cualquier imperio. Una idea que, detrás de su calma filosófica, escondía una fuerza revolucionaria comparable a las más inesperadas transformaciones sociales de la historia. Su concepto de cosmópolis, una ciudad del mundo, redefinía lo que significaba ser ciudadano. No era cuestión de documentos o linajes, sino de virtudes. Un verdadero ciudadano del cosmos era quien vivía conforme a la razón y al bien común. Esa definición eliminaba los mecanismos de exclusión que sostenían a las sociedades antiguas. Sorprende pensar cuánto se parece eso a lo que hoy llamamos ciudadanía global, que impulsa a las personas a pensar más allá de las fronteras, a comprometerse con causas humanas universales. Zenón intuía que el mundo solo avanzaría si abandonaba el egoísmo cívico que encerraba a las personas en pequeños muros mentales. Lo suyo era un llamado a romper la jaula invisible del localismo moral. Hay una anécdota curiosa sobre cómo describía la vida ideal, una danza entre razón y naturaleza. Decía que vivir bien era fluir con el orden natural, no resistirlo. Para él, el universo era un cuerpo vivo y la humanidad, su mente consciente. Lo interesante es cómo esa metáfora encaja con la visión moderna del planeta como sistema ecológico interdependiente. Zenón veía coherencia donde otros veían caos. Su serenidad no era resignación, era estrategia. Si todos entendían su papel en el orden universal, las pasiones destructivas dejarían de gobernar el comportamiento. Esa simple idea de armonía racional se transformó en una herramienta de equilibrio interior y también en una propuesta política adelantada a su siglo. Quizás lo más intrigante sea cómo aplicaba esa filosofía a los problemas cotidianos. Decía que la sabiduría consistía en aceptar lo que no se puede cambiar y actuar con justicia en lo que sí depende de nosotros. En tiempos donde la inestabilidad política y los conflictos eran rutina, este principio funcionaba como antídoto contra la desesperanza. Cuando los imperios se derrumbaban, el pensamiento estoico ofrecía a los individuos algo que ni el poder ni la fortuna podían garantizar: estabilidad interior. Desde esa calma personal podían hacer una comunidad más justa. Así, Zenón transformó la ética individual en un puente hacia una sociedad más amplia, donde el equilibrio del alma era también el equilibrio del mundo. Lo realmente disruptivo es que su propuesta no se basaba en religiones ni en dioses separados de la realidad. Su divinidad era racional y estaba integrada en la materia. Todo era parte de un mismo principio ordenador, en un tiempo saturado de mitos y supersticiones. Esa postura fue casi científica, una forma primitiva de entender leyes universales sin necesidad de milagros. Esa naturalidad hizo que muchos consideraran al estoicismo una filosofía para la acción, no para la adoración. El cosmos, decía Zenón, funciona según una inteligencia que también habita en nosotros. Al reconocerla, nos volvemos parte activa de su equilibrio. Esa idea, cercana a la visión moderna del universo como sistema autoorganizado, sigue siendo sorprendentemente contemporánea. Las consecuencias de su pensamiento se extendieron mucho más allá de su época. Influenció a emperadores como Marco Aurelio, quien usó el estoicismo para gobernar con prudencia y compasión. También inspiró a pensadores del Renacimiento y de la Ilustración que retomaron la noción de una humanidad unida por la razón. Lo fascinante es cómo una doctrina tan antigua puede resonar con valores del siglo XXI. Cuando hablamos de cooperación global o de conciencia planetaria, estamos repitiendo sin saberlo el eco de aquel maestro que enseñaba bajo un pórtico abierto. Zenón había sembrado un código mental que resiste milenios, un recordatorio de que la sabiduría no pertenece a una época, sino al impulso constante de pensar más allá de los límites. A menudo se olvida que el estoicismo también proponía una ética de acción concreta. Zenón no pedía aislarse,
sino participar activamente en la vida pública, pero con equilibrio. Ser cosmopolita no significaba abandonar tu comunidad, sino ampliarla. Esa reconciliación entre lo local y lo global es lo que hace su pensamiento tan actual. Nos invita a ser ciudadanos comprometidos con nuestro entorno y a la vez conscientes de pertenecer a una gran red humana. Si trasladamos su mensaje al mundo digital, sería como decir que todos compartimos un mismo espacio común, un foro sin muros donde las decisiones individuales afectan al conjunto. Ese paralelismo entre la polis antigua y la red moderna revela la profundidad futurista de su visión. Otra faceta poco conocida de Zenón era su disciplina extrema. Vivía con austeridad, vestía sencillamente y rechazaba el lujo. Para él, la verdadera riqueza era dominar los impulsos y mantener la mente clara. Esta actitud lo convirtió en ejemplo viviente de su filosofía. Ni los elogios lo alteraban, ni las críticas lo sacaban de su eje. Quizás esa coherencia fue su influencia más poderosa, enseñar con el ejemplo. En un entorno social obsesionado por el poder y el prestigio, su serenidad rompía esquemas. Si hoy habláramos de liderazgo consciente, encontraríamos en él al precursor. No buscaba seguidores, sino seres libres que pensaran por sí mismos y encontraran grandeza en la moderación. Una revolución silenciosa e inspiradora. Tal vez el mayor legado de Zenón sea haber puesto en el centro del pensamiento occidental la idea de que todo está conectado. Su filosofía unía ética, naturaleza y comunidad humana en un solo sistema. No fue solo un maestro antiguo, sino un visionario del pensamiento global. Cada vez que reflexionamos sobre nuestra responsabilidad hacia el planeta o hablamos de cooperación internacional, estamos repitiendo sus intuiciones más puras. Lo impresionante es que lo hizo sin herramientas tecnológicas ni datos masivos, solo con la observación y la razón. En un mundo dividido, su mensaje sigue sonando como una llamada a la unidad profunda. Zenón de Sitio no solo fundó una escuela, fundó, sin saberlo, la primera idea coherente de humanidad compartida.